Comenzamos la clase del día de hoy. Hola chicos, espero que se encuentren bien. La unidad que vamos a ver el día de hoy es estadística y probabilidad, lógicamente en nuestra clase número 1, y el objetivo que nos compete la clase de hoy es retroalimentar conceptos de mediana, moda y media aritmética para datos sin agrupar. Comenzamos. ¿Qué es la estadística? Ahí dice, es una ciencia que explica y provee de herramientas para trabajar con datos. Ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de los últimos años, ¿no es cierto? Seguro que desde la antigüedad se realizaron inventarios de habitantes, bienes, productos, etc. Estos inventarios o censos, la palabra censo proviene del latín censere, que significa evaluar o tasar. Se realizaron con fines catastrales, tributarios y militares, como un poquito de historia de la estadística. En Egipto, ya en el año 3050 a.C., o sea, es bastante atrás, se tiene noticias de estadística destinadas a fines semejantes a los señalados, y específicamente la utilizaron en la construcción de las pirámides, en el año 3050 a.C., imagínense. En China, en el año 2000 a.C., se conocen estudios similares, ¿sí? Respecto a lo mismo que hablamos un poquito más arriba. En general, las primeras aplicaciones de la estadística tuvieron que ver directamente con las actividades del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre antiguamente cuando se hablaba de estadística, lo asimilaban automáticamente a algo del gobierno. Sí, ya que el gobierno utiliza, hasta el día de hoy sabemos que se utiliza la estadística, ¿no es cierto? Existen muchas definiciones de estadística, muchas, pero en síntesis la podemos definir como una ciencia de la rama de la matemática que se ocupa de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar información cuantitativa para obtener conclusiones válidas, valiosas, solucionar problemas, predecir fenómenos y ayudar a una toma de decisiones más efectiva, ¿no es cierto? En cuanto a las aplicaciones de la estadística, en la actualidad la utilizan las compañías, por ejemplo, de seguro, ¿sí? Los empresarios, los comerciantes, los educadores. No hay campo de la actividad humana que no requiera del auxilio de esta ciencia. Así, por ejemplo, son ejemplos, el educador, mediante la estadística, podrá conocer si un estudiante lee bien o regular. Por ejemplo, hay ustedes ahí en primero básico cuando le hacían esos test para saber la velocidad, o en segundo, en tercero, ven la velocidad, cuántas palabras leen por segundo. Si la asistencia es normal o regular, por ejemplo, el tío Carlos en este caso, está pasando la asistencia, si la estatura está en relación con la edad, súper importante, ¿no es cierto? La media aritmética de rendimiento escolar es un periodo determinado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un hombre de negocio realiza encuesta estadística, ¿sí? Para determinar la reacción de los consumidores frente a los actuales productos de la empresa y en el lanzamiento de los nuevos. El economista también, un gerente, un sociólogo, etcétera, etcétera. Eso es como una pequeña introducción a la estadística. Sigamos. Súper importante, los parámetros estadísticos. Existen 3 parámetros estadísticos: las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición. Este año nos compete las medidas de dispersión, pero como decía nuestro objetivo, retroalimentar la media aritmética, la mediana y la moda, esas 3 son medidas de tendencia central que necesitamos recordar para entrar a las medidas de dispersión. ¿Ya? Entonces comenzamos con las medidas de tendencia central. Comenzamos con la media aritmética, súper importante. Cada vez que hablamos de media aritmética es un sinónimo de promedio, como cuando nosotros sacamos el promedio de notas de la asignatura, es la media aritmética. ¿Y cómo se identifica? ¿Cómo se denota? Con una X, con una rayita sobre la X. Es la media aritmética o el promedio. Dice, valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Súper importante.
¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Profe, tengo que tomar todos mis datos. Recuerden que estamos trabajando con la medida de tendencia central para datos no agrupados, ¿sí? Vamos a sumar todos los datos. Ese símbolo que está ahí significa sumatoria en matemática y X sub Y significa cualquier dato, ¿sí? Entonces vamos a tomar todos los datos, los vamos a sumar uno al lado del otro y luego los vamos a dividir. Y n es el número total de datos. Miren acá, después lo vamos a recordar con un ejercicio. Ahí está. El promedio es igual a la sumatoria de todos los datos que nos dan, dividido por el total. ¿Sí? ¿Alguien recordaba cómo se sacaba la media aritmética? Antes de, lógicamente, de recordar cómo se obtenía el promedio. Ustedes siempre los hacen para saber, me tiene que dar el 4,5 para pasar en matemática. Me dio un 39,9, un 39,6, me dio el 4. Sí, obtuvimos un promedio. Sigamos, vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Y aquí voy a detenerme a ver si alguien tiene duda. Ejemplo. Dice, la media aritmética de esos datos es, y ahí está mi alternativa. Entonces, como es un ejemplo, lo voy a realizar yo. Recuerden que la media aritmética se escribe X es igual, con la rayita arribita, eso es promedio, media aritmética, lo mismo que el promedio. Entonces tomamos toda esta secuencia de datos y lo sumamos. 6 más 5 más 4 más 6 más 6 más 3. Esa rayita de ahí no lo vayan a tomar como que es menos 5, solamente para separar los datos. Entonces, sumé todos mis datos, uno al ladito del otro, y se divide por el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, n, que era la n grande, son 6 datos. Entonces me queda sobre 6. Ahí arribita estoy recién proyectando la fórmula. Entonces procedemos a sumar. La media aritmética es igual a, si yo sumo 6 más 5 más 4 más 6 más 6 más 3, eso me da 30. Y lo divido sobre 6, y 30 sobre 6 me da que la media aritmética o el promedio es 6 por 5, 30, 5. Entonces la respuesta correcta es 5. Necesito saber en esta oportunidad si hay dudas. ¿Hay dudas, profesor? No, ninguna. ¿Se escriben en el chat? Sí, es retroalimentar aprendizaje, no es algo nuevo. ¿No? Seguimos No, entonces. ninguna. Súper, súper, súper. Ya se acostumbraron a mi ritmo, ¿ven? Soy un poquito más rápida. Ya, dice, hazlo tú ahora. Ahora sí les toca a ustedes. Dice, la media aritmética o la media entre esos números, cuidado, los números son decimales, 0,8, 0,6 y 0,1 es, y ahí están sus alternativas. ¿Quién saca la media aritmética de esos números? 0,6, 0,8 y 0,1. Masivamente dicen que la 0,5. sí. Miren, sumaron súper rápido. A ver, veamos. Por media aritmética, igual 0,8 más 0,6 más 0,1 sobre, ¿cuántos datos tengo? 1, 2 y 3. Entonces el número total de datos son 3. Voy a proyectar la formulita ahí arriba. Entonces el n es 3. Si yo sumo 0,8, 0,6, 0,1, eso me da 1,5 sobre 3. Entonces aquí, lógicamente esto con calculadora es súper sencillo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se divide esto a mano? Yo hago como un truquito, digo 1,5 dividido en 3. Profe, olvidé cómo dividir con decimales. Entonces, ¿qué hago yo? Como me molesta solamente un decimal después de la coma, lo que yo hago, multiplico por 10 el primer dígito y multiplico por 10 el segundo. Entonces, mírenme bien, y recuerden que esto es lo mismo que una fracción. Cuando yo amplifico el numerador y el denominador, por lo mismo el valor no cambia numéricamente. Entonces esto me queda 15
dividido en 30. Dividir lo que está arriba o dividir lo que está abajo son exactamente lo mismo, son iguales los resultados, son iguales, ¿ya? Son equivalentes los resultados. Entonces es un truco para yo no dividir con decimales. Esto lo deberían manejar, solamente estoy recordando. 30 cabe en 15, no cabe 0, coma. Bajo la cifra y le agrego un cerito a la derecha. 30 en 150, ¿cuántas veces cabe? 5, profe. 5 por 0 es 0, 5 por 3 es 15, no me sobra nada, entonces la alternativa correcta es la A. ¿Dudas con este? Hazlo tú, ahora. Dudas, que me lo manifiesten en el chat. En el chat ninguna. ¿Sí? ¿Nadie? Eso lo quiero ver después en mi Kahoot, en mi jueguito. Vamos. A ver, sigamos. Vamos a ver ahora otra medida de tendencia central. Tenemos, ¿cuál saldrá ahora? La mediana. ¿Cómo se denota o se identifica la mediana? Con una M y una E chiquitita abajo, ese M sub E. Es como con un superíndice, ¿sí? Un subíndice, disculpen. Con una M chiquitita, mediana. ¿Cómo es la mediana? Es el valor que ocupa el lugar central, medio, ¿sí? Mediana en medio, de todos los datos cuando están ordenados, súper importante, chiquillos, yo se los destaqué, es el dato central, porque viene de mediana a medio, y los datos tienen que estar ordenados, da lo mismo si están ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Generalmente nosotros, yo, el profesor Luis, lo ordenamos de menor a mayor, ¿ya? Pero aquí hay dos casos. El primero es cuando el número de datos de mi problema o de mi ejercicio es impar. Si es impar, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ordenar y seleccionar el del centro. Súper sencillo. Entonces, cuando a mí me piden la mediana, cuando el número de datos es impar, es justo el del centro. A ver, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Ahí hay un ejemplo. Cabe destacar que estos ejercicios son ejercicios tipo PSU, ¿sí? Entonces lo más probable es que aquí en estadística los involucremos mucho con los ejercicios tipo PSU, ya para que en cuarto medio lleguen caperuzos con estadística de probabilidad. Dice, la mediana de los datos es, como es un ejemplo, lo vamos a hacer entre todos. Entonces, mediana. Entonces la profe lo mismo, lo primero que me dijo es que yo toda esta distribución de datos los tengo que ordenar. Da lo mismo si lo ordenan de menor a mayor o de mayor a menor. Yo lo ordeno de menor a mayor, busco el más pequeñito, 1, coma. Después tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Estoy ordenando de menor a mayor. Ahora, ¿quién viene? El 4, no hay 3. Un 4. Después, ¿quién viene? Un 5. 2, 5. 1, 2, 5. ¿Quién me queda? Hay 6. No hay 6. Hay 7 y hay un 7. Hay 8. No hay 8. Hay un 9. Creo que los tengo todos. ¿Me falta alguno? ¿Me falta alguno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos súper. Siempre chequeen si faltan datos, ¿sí? Si les falta uno, ya el cálculo no les dará igual. Entonces, mediana. ¿Cuál es la técnica aquí? Es como súper decir, será el 2, se van tachando los extremos. S con S. S con S. S con S. S con S. ¿Y quién me quedó al centro? El 4. Entonces, mi mediana es igual a 4. ¿Se mueve harto el chat? ¿Habían dado la respuesta ya? ¿O están pasando la lista? Cuatro, ¿Sí? muchos 4. ¿Pero en el chat se está moviendo porque hay dudas? No, porque dijeron la alternativa. Súper bien, están súper aplicados. Sigamos. Siguiente, recuerden que hay como dos casos. El primero cuando el número de datos es impar, miren, me voy a devolver. ¿Cuántos datos teníamos en este ejemplo? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir acá abajito. El número total de datos son 9, impar.
¿sí? Es impar. Y al ser impar, el dato central, la mediana, es el centro, ¿ya? Nos vamos al otro caso. El otro caso me indica, seguimos con la mediana, dejé exactamente el mismo enunciado arriba, dice, ¿qué sucede si el número de datos es par? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ordenar y obtener el promedio de los dos datos centrales. ¿Sí? Entonces ahora tengo que ordenar nuevamente siempre de menor a mayor, lo hago yo, y en el centro, como los datos es par, me van a quedar dos datos centrales que yo tengo que sacar el promedio, o sea, la media aritmética. Veamos nuestro ejemplo. Ejemplo, dice, la mediana de esos datos es, entonces, primero, profe, yo voy a ordenar. Tengo el 3, coma, tengo un 4, coma, tengo un 5, coma, tengo 2 6, tengo 3 6, y 1, 2, 3, 4, 5 son 6 datos, voy a dejarlo por acá, son 6 datos, el número par. Entonces, fíjense bien lo que va a pasar acá, porque se van a tener que ver obligados a sacar un promedio. Digo, el 3 con el 6, el 4 con el 6, y aquí, ¿qué hago? Me quedaron dos datos centrales. Entonces, con esos dos datos centrales, yo voy a sacar un promedio. ¿Sí? Voy a ocupar la medida de tendencia central, la primera que recordamos, y me queda 5 más 6 sobre 2. 5 más 6 es 11. Y eso me queda 5,5. Entonces, mi mediana es 5,5. Creo que habían dado la respuesta ahí en el chat. Están súper rápidos los chiquillos. Sigamos. ¿Dudas, dudas, dudas, dudas con respecto a esta mediana cuando el número de datos es par? Ninguna. Súper, súper. Me alegra mucho. Sigamos. Última medida de tendencia central. ¿Cuál es? La moda. La moda se identifica con una M y una O chiquitita abajo. M sub O, moda. ¿Qué es lo que es la moda? La moda corresponde a él o los valores que más se repiten. Súper sencillo. Si estamos en la sala de clase y hay un montón de yokis rojos, ¿cuál es la moda? Usar yokis rojos. ¿Por qué? Porque resalta sobre el resto, está más repetitivo. Sí, hay muchos yokis rojos respecto, no sé, a no usar yoki. Entonces la moda no es donde perderse, es lo que está de moda, lo que más se repite. Entonces vemos un ejemplo. Ejemplo, la moda de esa distribución es, entonces vemos, ¿qué dato es el que más se repite acá? Chiquillos, este es un ejemplo, es para ustedes. ¿Qué dato es el que más se repite acá? ¿Cuál será la moda de esta distribución? A ver si el profesor Luis me va leyendo el chat. Masivamente 6. Uy, súper bien, tengo los terceros medios muy aplicados. La moda es igual a el 6, miren, fíjese bien, es el que más se repite. El 5, el 4 y el 3 aparece solamente una vez. Entonces la moda es 6. ¿Qué sucede si tengo una distribución acá abajo? Dice 1, 1, 2, 2, 5. ¿Cuál es la moda de esa distribución? ¿Qué es lo que indican? 1 y 2. Súper, 1 y 2. Puede existir más de una moda, ¿sí? Súper importante esos chiquillos. Puede existir más de una moda. Entonces era la alternativa B. Sigamos. Desafío. Déjenme ver cómo estamos en el tiempo. Es un desafío, fíjense bien lo que sale ahí al lado del desafío, para la casa. A ver si le pueden sacar una fotito. Igual este PPT lo tengo ya subido en Edmodo. ¿Ya? Ahora después de finalizar la clase, voy a subir la evaluación, que es la guía parte 1 de la guía 1, de la guía 2, disculpen, y voy a subir este PPT con los apuntes. Entonces este desafío es para la casa. Siguiente clase lo vamos a realizar.
Sí, a ver si alguien se anima a hacerlo en la siguiente clase. Dice, el promedio del peso de 5 niños es de 14 kilogramos. Si el promedio de 4 de ellos es de 12,5 kilogramos, entonces podemos afirmar que el peso de uno de ellos es, o sea, con esos datos yo necesito saber el peso solamente de uno de los niños. A ver, ¿quién va a poder hacerlo en la casita? Si ya le tomaron fotito, lo sacan de la presentación de Edmodo, lo hacemos la clase siguiente. Entonces, súper importante, chiquillos, ingresen a Edmodo. Yo un día antes que, o un día y unas horas antes que la evaluación finaliza para cada uno de ustedes, yo les envío un mensaje interno a cada uno de los que aún me falta que hagan la parte de las guías. Todo aquel, se lo he repetido muchas veces, que también el profesor Luis está dentro de esta práctica, todo aquel que haya hecho la guía y se dio cuenta que tuvo, no sé, 2 buenas de las 5, no se frustre, escribamos un mensaje interno y yo le asigno nuevamente la guía, no hay ningún problema. Profesora, ¿sabe qué? Abrí la guía y no me di cuenta y se me pasaron los 60 minutos porque en ese momento no tenía un cuaderno para hacerla. Me habla por mensaje interno y yo se la vuelvo a asignar, a varios ya lo hemos hecho, así que la idea es que apliquen lo que ya saben. La guía aún no la tengo arriba, después de todas las clases que yo hago el día de hoy, yo la voy a subir, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? No sé si ustedes tercero medio el año pasado vieron Kahoot.it. Vamos a jugar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Necesito que ustedes desde su celular o desde el computador escriban Kahoot.it. Lo